Hola a todos, estamos iniciando nuestra primera transmisión en vivo de la página del Cuerpo Consciente. Les doy la bienvenida a todos los que ya se van a sumar. Mucha gente me ha escrito interesada por el tema. Agradezco que sea un tema de interés. Vamos a estar aproximadamente hasta la 1:30 y quiero desde ya darle la bienvenida a Daniela Correa, fonoaudióloga, que me va a estar acompañando hoy día en esta transmisión. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar compartiendo contigo este espacio tan bonito y que sea provechoso para todos. Eso es lo que esperamos, que sea provechoso para todos, para los que trabajan con su voz día a día, para los que no, porque la voz es un recurso, Dani, que usamos todos los días. Es algo natural. Es algo natural. Entonces nuestra promesa con ustedes hoy día es darles recomendaciones prácticas, ¿cierto? Simples, para que puedan cuidar su voz, prevenir daños. Exactamente. Algo que puedan hacer a diario, que puedan aplicarlo y que les genere un beneficio en el fondo si ustedes trabajan con su voz, ¿ya? Porque siendo la herramienta fundamental es algo que tienen que cuidar constantemente, no es algo que se haga un día y que después ya no lo hago más. Eso pensaba yo hoy día, Daniela, porque damos como muy por sentado algunos recursos que tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la voz. Y conversábamos antes con Daniela que también es de mucho cuidado la voz. ¿Por qué es tan importante la voz? Bueno, para saber por qué es tan importante la voz es importante preguntarse primero qué es la voz, ¿cierto? Porque como dijimos antes, es algo tan natural que se da como obvio, la voz. Pero ¿qué es realmente la voz? ¿Cierto? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Y qué es? Bueno, es la herramienta fundamental que utilizamos para comunicarnos, para expresar sentimientos, pensamientos y conocimientos, que se dota de características acústicas importantes que tienen relación con cosas que influyen, por ejemplo, la postura, la musculatura y el control de las emociones. ¿Ya? Eso es fundamental y por eso vamos a dar estas recomendaciones para que la postura, el uso muscular y el control de las emociones no nos influyan negativamente o no nos perjudiquen en la emisión de la voz. ¿Ya? Eso me parece súper interesante. Lo último que quisiera saber después, el control de las emociones, cómo puede afectar nuestra voz. Ya me empiezo a interesar. Y quiero darle la bienvenida a todos los que están saludando, a los que se están uniendo. Esperamos que sea, como dijimos al principio, muy útil para todos. Daniela, fonoaudióloga, nos va a dar recomendaciones prácticas para cuidar nuestra voz y prevenir daños. Ahora sí, sabiendo lo que es la voz, este recurso tan vital, ¿por qué es importante cuidarla? Antes de saber por qué es importante, quisiera mencionar que también es importante saber cómo se produce la voz. Yo creo que yo me adelanto mucho. ¿Estás ansiosa? ¿Quieres saber qué hacer al tiro? Tenemos media hora para empezar. Pregunta, mi vuelta ya. Ya, pero en el fondo, ¿cómo se genera la voz? La voz se genera porque el aire que tenemos en nuestro tórax, ¿cierto? Pulmón, abdomen, sube hasta la laringe donde se encuentran nuestras cuerdas vocales, que es la estructura fundamental que es la que genera la voz, ¿ya? Este aire genera una presión bajo las cuerdas vocales que hace que vibren. Entonces, este aire, con la vibración se generan las ondas sonoras que después se modifican en las cavidades oral y nasal y en la articulación para generar una palabra. Y ahí tenemos la palabra con la voz. Es la vibración. Es la vibración. Esta vibración de las cuerdas vocales genera una onda sonora y ahí se escucha el sonido y la voz con sus características acústicas. Y cada persona tiene sus características acústicas distintas. El tono, hay personas que son más agudas, que son más graves, como los hombres y las mujeres, ¿cierto? Sí. Se diferencian esas características. Y bueno, como comentábamos antes, también influye el tema de la postura, de cómo respiramos, como necesitamos sacar el aire. Hay formas correctas de respirar para emitir la voz y hay formas incorrectas, que ahí lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la pauta de... Me gusta mucho y ahí espero que a los que nos están viendo también les guste. Hablábamos antes de comenzar la transmisión y yo también lo puse en la invitación de un estudio que se hizo algunos años atrás aquí en Chile, donde decía el porcentaje, ¿cierto?, de daños de voz de gente que trabaja con la voz. Exactamente. Las mujeres solían ser los más altos índices de daño. Comentábamos nosotros por qué será que las mujeres. ¿Por qué las mujeres? ¿Qué hacemos las mujeres
con nuestra voz que podría causar que tenga más daño que los hombres? Claro. Bueno, primero comentarles que el estudio se realizó por los fonoaudiólogos de la Universidad Mayor y por el Hospital del Trabajador, ¿ya? Y se tomó una muestra de docentes de colegios de la región metropolitana en el año 2015, si no me equivoco, en donde en ese momento se evaluó y había un 75,5% de porcentaje de personas que presentaban una disfonía leve o moderada de estos profesores, ¿ya? Entonces, de ese porcentaje, el más alto era el de las mujeres. Y como lo comentábamos nosotras, las mujeres somos muy buenas para hablar, ¿ya? Entonces, ¿o no? Somos calladas, somos conversadoras. Sí, somos súper conversadoras, o quizás más que los hombres. Obviamente, en general, hay hombres que son más conversadores y mujeres que son más calladas, pero en el general, las mujeres tendemos a ser más conversadoras. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner el ejemplo del mismo estudio de las docentes. Están 1 hora y media, bueno, están todo el día, ¿cierto? Haciendo las clases, hablando ellas todo el rato. 1 hora y media de clases, en donde después tienen 15 minutos, 10 minutos de recreo, en donde salen y ¿qué hacen? Conversan con las colegas. No se van a quedar haciendo un reposo vocal, ¿cierto? Calladas en el recreo, sin interactuar, ¿cierto? Sí. Con la gente que se trabaja, es algo que... Entonces al final uno necesita ciertos periodos de descanso y esos periodos tampoco generalmente se deben cumplir. Y eso, hablaste de docente, yo lo llevo también a otras profesiones y oficios. Yo estoy en el mundo del coaching, ¿sí? Hacemos talleres. Muchos de los colegas que seguramente se unen están en lo mismo. Dan talleres de 8 horas, hacen charlas, relatorías, sesiones, etc. Entonces también aplica esa pausa de voz, quizás entre sesión y sesión, o cuando vamos al coffee del taller, hacer... ¿Pero qué significa hacer la pausa de voz? ¿Simplemente no hablar o hay que hacer otra cosa? Descansar, es no hablar, es eso. No hablar. Yeah. Hidratarse también es muy importante, que lo vamos a ir mencionando después con las recomendaciones que tenemos preparadas, pero sí, el reposo vocal es en el fondo no hablar, y idealmente 10 minutitos de descansar. Quizás ir al baño, por ejemplo, tomarse el tiempo de ir al baño y ir en silencio, en el fondo, quizás pensando cosas que quieres decir después, o relajándose, respirando, ¿cierto? Pero ideal estar por lo menos 10 minutitos entre cada sesión de sesión o clase o presentación, en el mismo coffee break, aprovechar la ida al baño y irla en silencio. Y después vas y conversas con la gente y no sé, de repente los coffee breaks siempre, generalmente la gente se acerca al que relata, hace preguntas, entonces darse ese tiempo de ir al baño, aprovechar que es algo más privado en el fondo y quedarse en silencio. Entonces, para los que están escuchándonos, que son talleristas, que son charlistas, que hacen sesiones, pausas de voz de 10 minutos. ¿Cuántas pausas de voz al día recomiendas tú? Las que se puedan en realidad, o sea, lo ideal si vas a estar 8 horas, por ejemplo, como comentabas tú, Claudia, exponiendo, la idea es que cada 2 horas por lo menos se haga una pausa, ¿ya? O por último, si no tienen el coffee break, hacer una pausa y decirle al público y, por ejemplo, tomar un vasito de agua, ¿ya? Así como un mini descanso para todos, no solo para el que expone. Porque en realidad cuando uno va a una exposición, generalmente es mucha información y uno necesita estar procesándola, ¿cierto? Entonces estos minutos de break dentro de la exposición también serían buenos tanto como para los que van a ver o a escuchar, y como a la persona que expone, para darse el tiempo de hidratarse y de estar 5 minutos, claro. ¿Comenzamos con algunas recomendaciones? De todas maneras. Ya. ¿Qué sí hay que hacer para cuidar la voz, Daniela? A modo muy general, ciertas recomendaciones que sí hay que hacer, importantísimo es el descansar, el dormir bien y por lo menos el día antes de exponer, si es que no es todos los días, dormir mínimo así ya, pero un mínimo 6 horas, ¿ya? Idealmente que esas 6 horas sean de descanso, por lo tanto entre 6 y 8 horas ideal dormirlo antes para estar al otro día descansado y relajado, porque cuando dormimos mal, generalmente amanecemos mal, ¿cierto? Sí. Entonces ahí está también la regulación de las emociones. Si estamos enojados, tenemos otra postura, otra forma de respirar y otra forma de hablar también. Entonces eso nos va a influir si tenemos que hablar durante todo el día. Ideal estar descansado y lo más felices posible. ¿Cómo se relaciona que si yo tengo que dar un taller en la mañana, por ejemplo, o tengo que hacer una sesión, consulta, lo que sea, y esa mañana tuve un impasse y entonces estoy con rabia? ¿Cómo se relaciona el que yo esté en esa emoción
con la posibilidad de que mi voz termine perjudicada, por decirlo. En el fondo la voz no se va a ver perjudicada en el momento, ¿ya? Van a hablar normal, ¿cierto? Uno diferencia en el fondo las cosas que nos pasan fuera o dentro del trabajo y uno al final trabaja igual, ¿cierto? Y expone. Sí. No nos va a afectar directamente el mismo día y que nosotros digamos, hoy día en realidad la voz me salió distinta. No, porque ¿qué pasa? Y que también es importante el tema de la voz, es que es un daño progresivo. No es algo que se vea de forma inmediata y por eso no es tan consciente en las personas. No somos tan conscientes de eso porque como es algo progresivo que a largo plazo se va apareciendo, no nos damos cuenta en el fondo que realmente están apareciendo, porque aparte son síntomas bien sigilosos, no son que uno lo note realmente al tiro, uy, estoy disfónica. No es que por estar enojada al terminar el día termine disfónica, pero si llevo un año en donde estoy malhumorada trabajando, no tengo una buena técnica vocal, nos va a ir atrayendo problemas. Y eso me lleva a una distinción que yo creo que es válida de contar acá, que es del coaching, que tiene que ver con las emociones. Existe la diferencia entre las emociones y los estados de ánimo, como decía recién Daniel. La emoción es una reacción pasajera a un evento, ¿ya? Quizás yo me pego en la puerta en el dedo pequeño, típico. Me pego con el dedo pequeño en la puerta y entonces rabia, enojo, ¿cierto? Es una emoción pasajera, temporal. El estado de ánimo es un estado que lleva más tiempo, más prolongado. Entonces, claro, puedo estar muy triste, que puede transformarse en un estado depresivo, claro, ¿cierto? El estrés también. El estrés, puedo estar muy agotada, muy cansada y también se genera estrés, ¿cierto? Y esos son los que tú dices que la continuidad puede generar que vayan apareciendo daños. En el fondo sería el estado, como dices tú, y no la emoción netamente o propiamente tal, sino que el estado prolongado de la tristeza o el estrés que podría generar alguna afectación a nivel vocal. Mira, descanso. ¿Qué otra cosa sí tenemos que hacer entonces? Importantísimo, y voy a aprovechar de hacerlo también. Hidratarse. Súper importante hidratarse, así que vamos a tomar una pausa. Salud. Hidratarse. Perfecto, sí, esto es algo que quizás puede ser algo que tengamos más a la mano, que la gente sepa. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto hay que hidratarse? Lo general, una persona debería consumir 2 litros diarios, eso lo sabemos, ¿cierto? De agua. De agua, sí. Estamos hablando de agua. De agua, sí. 2 litros diarios. Entonces, ¿cómo es más fácil lograr esos 2 litros? Por ejemplo, cada vez que comamos, tomar un vaso de agua. Y en el momento en que estamos presentando, es fundamental que esté su vasito, su botella ahí al lado para tomar agua. En el caso de que, por ejemplo, tenga la necesidad, se sienta la garganta más seca, toma agua. Hay una cosa que hacemos común, y es que cuando sentimos la garganta más seca, carraspeamos. Claro, eso iría dentro de las que no hay que hacer. Cosas que no hay que hacer, sí. En lugar de carraspear o hacer este sonido así, lo que tenemos es que podemos tragar saliva, ya, para no estar buscando agua si es que no está a la mano, y por eso también es indispensable tener en un vaso o una botella de agua tomar agua. En el fondo tragar, no carraspear. Eso hace daño porque está seco. Es un movimiento, aparte de que, o sea, no debería estar seco porque deberíamos hidratarnos. Claro. ¿Ya? Es un movimiento violento en las cuerdas vocales. Por eso podría generar a largo plazo, si nosotros todos los días exponemos y todos los días estamos constantemente carraspeando, podría generar una irritación en las cuerdas vocales. Bien. Quiero invitar a los que están viéndonos que vayan haciendo comentarios y preguntas, porque veo muchos saludos. Sí, y los agradezco a todos los que se han unido, pero también aprovechen este espacio si algo les ha pasado, si tienen alguna duda, por favor aprovechen la presencia de Daniela, fonoaudióloga, para hacer sus comentarios o preguntas al respecto, ¿ya? Descanso, hidratarse, ¿qué más hay que hacer? Mira, cuando tenemos una exposición, estoy pensando en el caso, por ejemplo, de los coaches, que son tu área, tus colegas, claro. Generalmente me imagino que están en una sala muy amplia y con mucha gente. En el caso de profesores, por ejemplo, de la universidad también, generalmente tienen estas clases o charlas en donde el espacio es amplio, va mucha gente y la idea es que hasta los que están más atrás también escuchen y
y sin tener que forzar la voz. Claro. Entonces se recomienda el uso de un micrófono, ¿ya? Idealmente el uso del micrófono, la idea no es que uno use el micrófono y se olvide de todas las otras indicaciones de postura, de respiración, ¿ya? O sea, el micrófono es una ayuda, no suple lo otro, ¿ya? Pero es una ayuda que en el fondo, si quizás no tenemos técnica vocal, invertir en, si es una empresa, que la empresa les dé el micrófono, o uno mismo, si trabaja como independiente, invertir sería bueno en el micrófono. Estos que son chiquititos que se ponen... Lavalier o de solapa. También, exactamente. No conocía los nombres, sí, por mencionarlo. Esos son ideales en estos casos, de clases que son en un ambiente. O incluso si hay un ruido ambiente que no podemos controlar, el micrófono de todas maneras nos va a ayudar también. Perfecto. Porque jamás la voz humana va a sobrepasar el ruido de una máquina, por ejemplo, que es algo que no podemos controlar. Claro, con todas las construcciones que hay alrededor. Nos pregunta Eliana, respecto al agua, ¿agua fría o tibia? Idealmente tibia, a temperatura ambiente, ¿ya? Porque el agua muy caliente o muy fría también podría perjudicarnos en el momento de estar hablando, porque se irritan más las cuerdas vocales. Si es algo muy caliente como un té y nos quemamos, o el agua muy fría también generaría esta contracción de los músculos que funcionan en el fondo cuando estamos hablando, así que tibia, idealmente temperatura ambiente. Y ella misma nos pregunta, si estás en medio de una charla, ¿influye la temperatura del agua para las cuerdas vocales? ¿Del agua que vamos a ingerir? Claro. La idea, mira, generalmente no es una reacción inmediata, ¿ya? Porque como comentábamos antes, esto cuando se genera un daño es a nivel progresivo. O sea, no es que en el mismo día yo vaya a notar un cambio. Por lo mismo la gente no le da quizás tanto la importancia a la voz y no la cuida tanto porque el daño no es inmediato y no lo nota. Entonces es algo, perdona que te interrumpa, es algo que vamos a ir viendo con el tiempo. De hecho, para en el fondo fundamentar el tema del tiempo y que es algo progresivo, es algo que salió también en este estudio que comentamos antes, ya que se hizo a los docentes, en donde la edad, en donde más porcentaje de afectados había era entre los 45 y los 60 años. O sea, ya llevaban por lo menos 15 años trabajando. Entonces, ahí tenemos también un indicio de que en realidad sí, no es algo que uno en el momento en que estamos presentando lo notemos, sino que si llevamos 10 años presentando, como un profesor en este caso del estudio, ahí sí vemos la repercusión. Y me sumo entonces a la pregunta de Eliana, de la temperatura del agua, me surge qué pasa con la temperatura del espacio. También es una de las cosas importantes en que hay que fijarse y que es dentro de las que tenemos en la pauta que vamos a compartir con ustedes también, de lo que no hay que hacer y cómo evitarlo en el fondo. Idealmente, si hace mucho frío y hay calefacción, que la calefacción no nos llegue directamente a nosotros, ¿ya? Obviamente no vamos a evitar que el ambiente esté más calentito porque es más cómodo también, no vamos a estar entumidos de frío, ¿cierto? Sí. O al contrario, muertos de calor y no vamos a poner el aire acondicionado. Pero lo importante es que no nos llegue directamente a nosotros. Y lo otro importante es que como estos artefactos generan sequedad en el ambiente, lo que podríamos hacer para contrarrestarlo es poner un humidificador. ¿Ya? No sé si los ubican, que tiran vapor de agua. Entonces el ambiente se humidifica. Perfecto. ¿Ya? Eso regula un poco el ambiente y también el estar constantemente hidratados, para que la mucosa en el fondo de las cuerdas vocales no se sequen y la vibración no se genere un daño a largo plazo. Andrea nos dice, ¿cómo podemos preparar la voz cuando tenemos que hablar fuerte? Ya, la idea es evitar tener que hablar fuerte, ¿ya? No es como... Pero si no contamos con micrófono, ¿hay algo que podemos hacer adicional? Ahí la verdad es que, así como recomendación general, no sería responsable de mi parte decirte hacer, ¿ya? La idea es que ahí, claro, porque yo no sé si tú tienes alguna patología vocal, por ejemplo, en aguda, hay ejercicios que no puedo indicarte y otros que sí. Y otros que si te indico, quizás por otra condición tuya, no podría indicar. Entonces, como algo tan personal sin conocer a la persona, es un poco más difícil de indicar, ¿ya? Ahí se necesitaría una evaluación y saber en el contexto en el que trabajas, cuántas horas diarias utilizas tu voz o con cuánta frecuencia, si solamente expones una vez a la semana o expones todo el día 5 horas. Es una diferencia que hay. Y también depende si tienes una correcta respiración, correcta postura. Todos esos factores influyen. Entonces, decirte cómo hablar más fuerte sería irresponsable de mi parte.
dan una indicación. Ya. Has mencionado bastante lo de la postura. ¿Cómo es esa postura? La postura. Generalmente, ¿cierto? Exponemos de pie. No, Sí. no No sentados. Claro, es más común estar de pie. Entonces lo importante es fijarse en una postura correcta, es que estén los pies alineados y el balance del cuerpo esté en ambos pies. No el cargarse para un lado o el cargarse para el otro. Ya. Sino En que paralelo. En paralelo. Al Y que ancho de sea- tus caderas. Claro. Ya. ¿Ya? En cuanto a la cabeza, por ejemplo, generalmente uno cuando habla fuerte tiende a subir la cabeza, ¿cierto? Yo ahora la subo harto porque estoy mirando la cámara, entonces, pero no, en general hay que estar derecha, ¿cierto? No con el cuello extendido, sino que Ya. mirando de frente, ¿ya? Ok. No, Sí, no hacer esta tensar. sensación, claro, porque generalmente uno dice, espérate de eso, y uno hace como esto, como que se extiende hacia arriba, ¿cierto? Entonces no, la idea es estar mirando de frente y con el cuerpo en el fondo balanceado entre los dos pies. Ya. Sí, eso me es recurrente a mí también. Claro, porque al extender más el cuello tenemos más tensión en el cuello. Los músculos también están en una posición que no es correcta. Ese es uno de los ejercicios que vamos a después grabar Vamos a mostrar- en los ejercicios prácticos, ¿cierto? Más que ejercicio es una recomendación. Ya. Porque el ejercicio implica algo que se haga constantemente en el tiempo. Ok. Y yo no voy a saber si ustedes en el futuro lo van a hacer hoy día y después mañana no. Ya. Entonces, si lo hacen hoy y mañana no, no les va a funcionar. Es algo que tiene que ser constante. ¿Ya? ¿Por qué constante? Porque tiene que ser algo que lo hagamos automáticamente. Es como lo que te comentaba en la mañana del tema de manejar. Sí. Cuando aprendemos a manejar, estamos súper conscientes de que tenemos que apretar el envío de aire, pasar el cambio, toda la seguidilla de cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Con la respiración en lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que tengo que ponerme en esta posición, tengo que inspirar el aire y abrir el abdomen, ¿cierto? Ujú. No inflar el pecho, sino que es con el abdomen. Entonces son una serie de pasos que en un principio son súper conscientes, pero la idea es que con los ejercicios se vaya automatizando. Ok. Entonces, por lo mismo hoy día lo que vamos a compartir son recomendaciones, ¿ya? De cosas en que fijarse. Carlos dice que se suma a la pregunta de Andrea, él también tiene que gritar en su trabajo y hablar fuerte. ¿Cómo puede potenciar su voz? La misma respuesta que dije antes, no puedo dar una indicación, ¿cierto?, a una persona en particular, porque hay que conocer las características de cada persona, según la postura, porque quizás no hay que corregir en el fondo el aumentar el volumen, sino que corregir la postura o la respiración que se está utilizando, porque generalmente cuando el aire, inflamos más el pecho y botamos el aire, como no es la postura correcta, la voz no se proyecta tanto. En cambio, cuando lo hacemos del abdomen, sí se proyecta más. Y a eso, sumarle el tema de la articulación. El articular bien las palabras, ¿ya? Hace que se proyecte mejor la voz, ¿ya? Y a eso también suma la impostación, que ahí ya es un tema mucho más complejo, que utilizamos nosotros resonadores que están en la cabeza, ¿cierto? Y es cómo dirigir el sonido. Si el sonido va directamente hacia la boca o pasamos por estos resonadores que amplifican o atenúan el sonido. Entonces es súper individualizado. Josefa justo comenta acerca de, ahí me respondieron, dijo, claro, justo decía que es importante si hablábamos de la correcta respiración, influye si es una respiración torácica o abdominal. Justo Daniela contestaba lo mismo. Sí. Abdominal ayuda a la proyección de la voz. Claro. La respiración, el tipo respiratorio que usamos comúnmente, no cuando tenemos que estar conversando, es más alto, no alto, es costo diafragmático, ¿ya? Que usamos esta zona. Pero cuando tenemos que hablar, idealmente usar el aire abdominal. Entonces inflamos más la guatita y botamos el aire desde el abdomen y no inflar el pecho y ahí botar el aire. Ya, vamos a hacer un paréntesis de guatita, por si no hay alguien de Chile. Guatita en Chile es nuestro abdomen, nuestra barriga. Sí, ya, por si el hay estómago. alguien de otro lado. Que ojalá haya alguien de otro lado también. Perfecto. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que sufren reflujo, ¿sí? Esto como que comen y sienten acidez. Claro, ¿eso afecta? Afecta, sí, y es algo de las cosas que hay que hacer en el fondo. Si tienen dudas de si padecen o no del reflujo gastroesofágico, acudir a un gastroenterólogo que los evalúen, y si lo padecen, ahí las indicaciones son totalmente distintas, ¿ya? Hay indicaciones en cuanto al sueño, a cómo acomodárselas para dormir, ¿ya? Entonces ahí sería algo muy particular. Hay que ver con un especialista. Claro, con el gastroenterólogo el que ve esa
ese tipo de problemática. Entonces pasemos a los no, o los que evitar. Y entrando en ese terreno, ¿qué alimentos, por ejemplo, o qué bebidas hay que evitar? Hay que evitar, por ejemplo, el consumo de alcohol. Aquí ya me van a decir todos. ¿Totalmente cero? No, por eso. La idea es el día antes. Por ejemplo, la noche anterior, evitar el consumo de alcohol, evitar comidas picantes. Antes de presentar, evitar alimentos mentolados, ¿ya? Porque eso es lo que genera es sequedad, ¿ya? Y irrita las cuerdas vocales y además podría generar flema. Entonces ahí como estar conversando, ¿cierto? Sí. Y vamos a empezar, que es lo que no hay que hacer tampoco, ¿cierto? Sí. Entonces evitar, obviamente, me pongo en el caso, si es un día particular en el que hay que presentar, el día anterior evitar el alcohol, los alimentos picantes y estos dulces mentolados, por ejemplo, antes de exponer. Pero mira, se supone que cuando tenemos la garganta un poquito reseca, lo que hacemos es una pastilla mentolada. Claro. Y al final es... No, es contraindicado. Ya. Entonces no me lo meto. No. Ya. Y agüita, siempre agua. Mira, Loreto dice, en invierno ¿se afecta comúnmente la voz? No, ella dice que se afecta. ¿Cómo nos podemos cuidar? Claro. Lo que ella menciona es súper importante porque no lo habíamos conversado y es el tema de los resfríos. En el invierno, ¿cierto? Generalmente nos resfriamos. ¿Y qué pasa en esta situación? Nuestras características vocales cambian, ¿ya? Y el mal uso de la voz en condición de resfrío nos podría perjudicar progresivamente. Por ejemplo, si estamos meses resfriados y no nos hemos cuidado del resfrío y somos profesores o somos expositores y estamos constantemente obligados al final a exponer, lo más probable es que tengamos una disfonía. Ya. ¿Sirve el abrigarse esta zona? ¿O eso es solo de las abuelitas que decían que había que abrigarse el cuello? La verdad es que no me atrevería a decir si sí o no. Ya, ahí quizá a alguien más experto a un otorrino podríamos preguntarle si abrigándonos el cuello podríamos evitar un resfrío. Perfecto. Pero si en invierno estamos más propensos. Sí. ¿Qué más, Daniela, hay que evitar? El fumar. ¿Ya? Lo menos posible. Idealmente no fumar. Porque es algo dañino y de hecho es la causa principal del cáncer laríngeo. ¿Ya? Así que no fumar. Y es inevitable, ya es necesario evitar fumar antes de o durante la presentación. Si estamos todo un día exponiendo y en los breaks, idealmente no ir a fumar si vamos a estar exponiendo. O antes de tampoco fumar. Lo típico, estoy nerviosa, necesito fumar un cigarro. Sí. Ya, lo siento, pero no, vamos a tener que buscar otra forma de relajarnos, que existen muchas, ¿cierto? Ahí también depende de cada caso, pero evitar en el fondo que el cigarro sea antes de... Entonces si estoy nerviosa, no fumo cigarro, no me como una mentira mentolada, no como algo picante, no me tomo un vino. Ok. No se nos están acortando las posibilidades. Pero es antes, quizá la noche antes o antes de exponer. Ahora si exponen todos los días, lo siento, pero nos van a tener que dejar para el fin de semana salirnos un poquito de la salida social. Claro. Andrea nos dice, tengo una amiga que habla ronco, como con aire, a veces se agudiza. Le vengo diciendo hace tiempo que se haga ver, ¿sí? ¿Debería ir a un otorrino laringólogo o a un fonoaudiólogo? Súper importante esa pregunta, muy buena pregunta, gracias Andrea. Otorrino, ¿ya? Es el otorrino el que diagnostica la patología vocal y es quien deriva, si es necesario o no, el tratamiento fonoaudiológico, ¿ya? Ahí, a ver, si trabaja con su voz, las posibilidades que tiene son dos. Asistir de forma independiente, ¿cierto?, a una unidad de otorrinolaringólogos, tomar una hora, y si la deriva a fonoaudiólogo, ahí mismo en esa unidad también hay fonoaudiólogos especialistas en voz que podrían tratarla, que tienen el equipamiento necesario para evaluarla y hacer el tratamiento que corresponde, ¿ya? Y la otra posibilidad es que si es una disfonía producto de su trabajo, ¿ya? Puede pasarse por la ley de las alteraciones que son, o las enfermedades profesionales, ¿ya? La patología vocal o la patología laríngea en el fondo está cubierta por ley, entonces podrían ir al hospital del trabajador, a la mutual o al establecimiento que tenga el lugar, el establecimiento perdón, de trabajo. Y eso es lo que yo no tenía absolutamente idea y me parece muy buen dato. Sí. Así que si es
profesora o hacer en talleres. una empresa, claro, ahí tiene que hablar con su Tiene que jefe, estar me bajo imagino. contrato, me imagino. Me imagino yo también que sea. Ahí desconozco porque la verdad no me ha tocado trabajar en ese ámbito, pero sí, claro, hablar con el jefe y ver qué se puede hacer, si existe o no la posibilidad de atenderse. Entonces, Andrea Otorrino es para tu amiga. Sí. Estamos, pucha, llegando, ¿viste cómo se pasó la hora? Me faltaron. Nos falta, hagamos una invitación. Nosotros vamos a hacer, después de esta transmisión en vivo, un video grabado, Claro. que vamos a subir a la página, a la cuenta de YouTube de Cuerpo Consciente. En este video grabado vamos a poner más recomendaciones, ¿cierto? También algunos ejercicios vocales, entiendo. Sí, más que ejercicio también son recomendaciones o posturas que podemos utilizar antes de, por ejemplo, tener que exponer, cómo relajar el área vocal, ¿ya? Entonces podemos mostrar en este video las posiciones correctas, ya, la respiración, cómo hacer un ejercicio de respiración para ser consciente que lo que tenemos que usar es el abdomen y no el pecho, ¿cierto? Y ejercicios de articulación también que pueden servir antes de exponer, para que la articulación y la dicción en el fondo, sonó como adicción, No, dicción. dicción o modulación, sea la correcta y nos ayude a proyectar también más la voz. Perfecto. ¿Ya? Y también podemos sumar la pauta de la... Sí, vamos a crear una infografía que va a subir a las redes y para que sigan teniendo estas recomendaciones y aún más. Yo te quiero agradecer, pero también quiero preguntarte, ¿tú haces trabajo, sesiones individuales? Sí, yo trabajo de forma particular, a domicilio, y también trabajo en un centro clínico ubicado en Peñalolén. ¿Ya? Y ahí veo más el área de prevención, ¿ya? No una patología vocal ya establecida como con una disfonía. Y yo recomiendo asistir a una unidad de especialidad en voz, porque ahí hay un equipamiento que hay que utilizar distinto también. Entonces vamos a dejar tu contacto, si estás de acuerdo, para las personas que quieran, que tengan quizás alguna preocupación de estar con algún daño en la voz o que sepan de alguien como la amiga de Andrea, etcétera, para que te puedan contactar. Yo me quedaría hablando mucho rato más. Tú me diste una guía que tiene 9 recomendaciones de lo que evitar, así que lo vamos a poner en una infografía y lo vamos a poner en YouTube también. Súper, sí, de todas maneras. ¿Algo más que quieras decir y que se nos olvide que sea muy importante? Voy a agarrar recapitulándonos. La verdad es que, bueno, ahí en el video de YouTube voy a tratar de dejar quizás más ejemplificado el tema de la postura, de la respiración, que aquí en conversaciones es como un poco más difícil, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí tratar de ejemplificar en el fondo qué es lo que hay que hacer. Te agradezco, Daniela. Yo creo que nos deberíamos ir hidratándonos. Le damos gracias a todos los que se conectaron. Espero que haya sido muy útil, aunque fue una media hora que se pasó muy rápido. Volando. Creo que dimos algunos tips y recomendaciones importantes. Y pronto van a tener en el canal de YouTube y aquí por Facebook vamos a también anunciar cuando esté más recomendaciones, más sugerencias prácticas y la infografía con los datos. Así que muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, Gustavo.